Bien, estamos ya con Francisco Tudela, aquí en Redes y Poder. Pancho, buenas noches, Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación. Pancho, a ti por estar con nosotros. Quisiera comenzar por un poco tu evaluación de esta cumbre de gobernadores del Banco Mundial aquí en la ciudad de Lima. Lima es un escenario importante en este momento, salen comentarios en diferentes publicaciones del mundo. Estamos en el eje, en la zona de importancia e influencia económica mundial en este momento. Lima es ese escenario. Hay un despliegue enorme de seguridad en el país, en la ciudad de Lima, perdón, y tenemos un ánimo de los gobernantes aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene una importancia esto para el país? ¿Cómo lo ves tú? Tiene importancia en el sentido de ponernos en el mapa, pero los temas que se discuten en esta cumbre de gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no son temas específicos del Perú, ojo. Eso es muy importante a tener en cuenta. Son 188 países que desde 1946 se reúnen en distintas capitales del mundo. Creo que la última fue Tokio, antes de Lima. Y se escogió Lima hace varios años porque era el país, el Perú, que había logrado mayor estabilidad a través de la crisis generada por el crack bursátil del 2008, que fue muy fuerte, fue tremendo. Y entonces esta capacidad de resistencia del Perú hizo que fuese escogido. Sin embargo, desde entonces hasta el día de hoy, los indicadores peruanos se han debilitado. El objetivo de la discusión de los gobernadores es, en primer lugar, la estabilización de la economía mundial, que tiene una serie de problemas conocidos. Estamos en medio de una crisis, baja de materias primas, una caída en los mercados en la China, enormes déficits en Europa y los Estados Unidos, baja de los precios de las materias primas y del petróleo, cosa que para un país exportador de materias primas, esencialmente de minería y pesca, como el Perú, es negativo, ¿no? Hay una discusión ahora entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Perú respecto a la cifra de crecimiento. El Perú dice que va a tener una cifra de crecimiento mayor que la que dicen estos organismos. Pero claro, estos organismos ven esto en el contexto mundial. El contexto mundial es muy complejo, a tal punto que los Estados Unidos han llevado a cabo una política de inyección de dinero en su sistema financiero, que es el quantitative easing, y en un momento dado la idea era empezar a subir las tasas de interés muy gradualmente para restringir la masa monetaria suelta en el mercado, pero no lo han hecho, y no lo han hecho porque la recesión no está superada. Ayer comentamos un artículo de Roberto Abusada en el sentido de que efectivamente coincide contigo en el análisis macro, pero en el análisis micro de la economía, él dice que aquí han habido responsabilidades porque hay una tramitología que no se termina por superar, un Estado indolente que no tiene capacidad para poder gerenciar los proyectos que tiene para invertirse, y por otro lado, una enorme, digamos, cantidad de conflictividad social que está asusada por grupos de izquierda. Si a esto le sumas la falta de liderazgo y de una agenda clara del presidente, entonces esto ha terminado siendo un elemento adicional a lo internacional que tú has señalado. ¿Tú ves también eso así? Yo estoy de acuerdo con él, pero lo veo en un plazo muy largo en el tiempo. El Perú tocó fondo en 1989. Era un país destruido. Y paria, además. Internacionalmente estábamos fuera del sistema internacional, lo que significaba que no teníamos crédito. Nos habíamos autodeclarado, el presidente García nos había declarado inelegibles para los programas del Fondo Monetario. Bueno, eso es historia vieja, no entremos en eso ahora. Pero el hecho es que había una crisis tremenda. 60% del territorio nacional en estado de emergencia, el terrorismo campante, muertes, atentados, coches bombas todos los días,
7.614% de inflación acumulada, o sea, la destrucción del tejido social, la destrucción de la economía, un Estado hipertrofiado, protegido por una Constitución que le había puesto cerrojo a ese Estado gigante y a un sistema económico que no funcionaba y que había sido impuesta por un gobierno militar que se había ido en 1980. Entonces se plantearon tres grandes líneas de acción. La reforma de la economía para agilizarla, privatizarla, hacerla aerodinámica para que empiece a rendir, para que se relance la economía, para terminar con la inflación, para reinsertarnos en el sistema financiero internacional. La segunda línea fue la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la subversión, al cual se le venció finalmente, ¿no? Y la tercera línea fueron los programas sociales. Bueno, esas tres líneas que debieron haberse continuado después de la década del 90, porque no se concluyeron, o sea, suponer que los problemas fueron resueltos para el año 2000 y que empezábamos una era de gran bonanza como si nunca hubiera pasado nada antes, es un error de percepción. Estábamos todavía en el proceso de saneamiento de nuestra economía. Estábamos todavía en el proceso de combate contra el terrorismo, que aún sigue en el BRAE y no ha podido ser extirpado. Ya han pasado 15 años desde el año 2000 y estábamos aún en el proceso de la promoción social y de integrar a vastos sectores populares a una economía moderna. Pues bien, estos tres procesos, respecto a los cuales debió haber habido diligencia en los últimos 15 años, han ido parándose poco a poco. La realidad es que lo que está ocurriendo hoy en el Perú es imprevisión y es responsabilidad de la clase política, que ha corrido la ola inercial de lo que encontraron el año 2000 sin profundizar en estas tres grandes líneas de reformas. Y entonces hoy tenemos una economía golpeada por las condiciones internacionales, pero también golpeada internamente por la obstrucción burocrática y el crecimiento del Estado nuevamente. Ahora, en el 2000, lamentablemente para el país, estamos también inmersos en un develamiento de actos de corrupción tremendos. Tremendo. Que sacudieron totalmente todas las instituciones democráticas y hubo por momentos una especie pues, de apagón moral porque la gente se quedó como eclipsada por lo que estaba viendo por la televisión con los famosos Vladimiros. Entonces, no es necesariamente... No está vinculado a eso. Yo renuncié a la vicepresidencia debido justamente a estos actos de corrupción y el regreso de Vladimiro Montesinos al Perú, que lo que buscaba era dar un golpe. ¿Tú renuncias apenas él aterriza acá nuevamente? Yo presento mi carta de renuncia. ¿Y por qué renuncias, Pancho? Porque en el fondo lo que iba a haber es un golpe de Estado y ese golpe de Estado requería un reemplazo del presidente Fujimori y al renunciar le quitaba la alfombra bajo los pies al intento de golpe, cosa que tuvo éxito, dicho sea de paso, es una cosa que tendré que escribir algún día porque todo esto yo lo puedo documentar y está documentado. Lo que pasa es que es una historia que no está contada, pero eso es un asunto secundario de lo que estamos hablando. Independientemente del impacto de la corrupción y de la desmoralización que ésta produjo, se abrió las puertas a una política de negación de lo que se había hecho en la década. Se dio por supuesto que la realidad económica en la cual se vivió del año 2000 hasta el día de hoy estaba ahí porque había caído del cielo y no que había sido el fruto del esfuerzo titánico de todos los peruanos, del sufrimiento, de la lucha, de la sangre, de todo el Perú. Sí, yo creo que hay mucha coincidencia en muchas personas en señalar que efectivamente las bases de lo que hoy día estamos viendo en el país en términos de modelo de desarrollo comenzaron ahí. Correcto. En el primer gobierno, en la primera parte inclusive, en la época de Jaime Yoshiyama, estos primeros meses y antes del 5 de abril incluido,
hubo ahí un espacio muy interesante de mucha gente que se acercó a ayudar a Fujimori. Y Fujimori tuvo, digamos, el buen talante de recibir a las personas. Y muchos que se negaron a ayudarlo porque querían conservarse como alternativa después del fracaso del gobierno. Por ejemplo, el Fredemo, que no colaboró con el gobierno de Fujimori parlamentariamente, y naturalmente, como no habían estadistas, se produjo una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo que llevó al autogolpe. O sea, el hecho es que no solo no aprobaron el Congreso no aprobó el presupuesto y los paquetes legislativos tampoco, ¿no? Del año 94, 92, y entonces el gobierno, sino que lo modificó, cosa que era inconstitucional. Y entonces el gobierno tuvo que... Yo no estoy defendiendo al gobierno, yo estaba en la calle en esa época, yo no participaba de política, era un profesor universitario, pero leía los periódicos y veía la televisión como todo el mundo. Y entonces el gobierno se quedó sin presupuesto. Tuvo que empezar el año 92 repitiendo el presupuesto del año pasado porque el Congreso había modificado inconstitucionalmente el presupuesto presentado por el gobierno y el gobierno no había podido digamos, presentar otra opción frente al Congreso. Pero hablas del Fredemo, y ahí estaba Vargas Llosa pidiendo, recuerdo, desde España, que cerraran los créditos al Perú en algún momento. Bueno, eso es después, eso es cuando se elige el Congreso Constituyente Democrático, y ya entrado el año 93, Mario Vargas Llosa pide que se bloquee al Perú, que se le corten todos los créditos y todas las ayudas internacionales. ¿Y cómo ves tú esta, digamos, devaneo del escritor Vargas Llosa, que en un momento señala hace 48 meses que hay que votar por Ollanta-Humala, no dice una palabra sobre el gobierno del presidente de la República actual y señala más bien sí hace unos días que Alan García es un corrupto y que Keiko es una hija de dictador y por lo tanto es un desastre si se vota por ella? ¿Cómo visualizas tú ese espacio en la crítica de él? Lo que visualizo es una novela, por decirlo de una manera clara, ¿no? Hay ese señor que es un escritor de renombre, que sale de su refugio en Madrid cada vez que se va a producir una elección, que evidentemente tiene una querella con una dinastía política que son los Fujimori, los detesta, y entonces sale cada 5 años y lanza un conjuro. Y este conjuro busca alterar las elecciones en ese momento. Bueno, efectivamente logra alterar las elecciones y luego el pueblo peruano se tiene que padecer el resultado de esta influencia durante 5 años. Y luego vuelve a salir de su torre de marfil en Madrid y vuelve a lanzar otro conjuro. Yo no sé si esta vez el conjuro funcione. Él está en su derecho de opinar lo que quiera, pero no puede presentarse como garante ausente. Y ese es el tema de fondo. ¿Él es hoy un garante ausente de este gobierno? Él es un garante ausente que no tiene ninguna capacidad de crítica respecto a quienes colocó en el poder o ayudó a colocar en el poder simplemente por odio a esta dinastía política que simplemente lo enfurece, ¿no? Lo pone colérico. Pero ¿tú crees, Pancho, que a Mario Vargas Llosa no le interese quién sea a quien él apoye con tal que esté en contra y opuesto a Keiko Fujimori, por ejemplo? ¿No le interesa lo que sea que apoye? Yo creo que él tiene un grupo político, digamos, que desborda las fronteras estrictas de las candidaturas. Y entonces él sostiene a Toledo, luego sostiene a Humala, que está aliado con Toledo, y hoy sostiene a Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Toledo. O sea que definitivamente él sí se mueve dentro de una redoma política que desde fuera uno puede definir. O sea, son ciertas personas. No es que arbitrariamente escoge a sus candidatos. Escoge a sus candidatos dentro de una redoma. Fuera de esa redoma están sus dos enemigos históricos,
el APRA, contra la cual luchó en las elecciones de 1990, y el fujimorismo, que devino en su rival en la segunda vuelta de esas mismas elecciones. Y él siente que ha sido derrotado por ambos, por una combinación de ambos, en la medida en que el APRA y la izquierda votaron por Fujimori en esa segunda vuelta del 90 para hacerle perder la elección. Y entonces definitivamente sus enemistades y sus amistades están claramente definidas y él opera sobre esas líneas. García ha declarado hace unos minutos lo que yo he puesto al principio del programa, en el sentido de que Mario Vargas Llosa le dijo a él que no votaría por Kuczynski porque era un lobista y un norteamericano. Quiero pedirte tu opinión después de la pausa comercial para comentar qué te parece esa declaración del recientemente lanzado candidato o precandidato García Pérez. Regresamos, amigos, después de una pausa comercial.